Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. 1 Corintios 14:20. Buenas noches, los saludo hoy 17 de abril, mes de los niños. Les doy la bienvenida a nuestro tiempo de comunión de los miércoles en la noche. Esta vez meditaremos en personas decididas. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por darnos este momento, este privilegio de bendecir, de exaltar tu nombre. Queremos recibir tu palabra, atesoramos tu palabra. Para nosotros es importante que nos hables. Vamos a estar muy atentos a lo que nos digas esta noche. Envía tu luz y tu verdad, Señor. Guíanos por estas delante de ti para tu gloria y honra. En el nombre de Jesús. Amén. Para esta noche, nuestro tema es personas decididas. Estamos meditando los miércoles acerca de la edificación de la iglesia, teniendo como referencia a los niños. Les invito a que abramos inicialmente nuestras Biblias en 1 Corintios, capítulo 14, el verso 20. 1 Corintios, capítulo 14, el verso 20 dice: Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Este es el verso que nos enmarca este abril, mes de los niños. Y este verso nos muestra que hay cosas donde los niños son ejemplo para toda la congregación, pero que también hay unas cosas en las que no lo son contraejemplo. Los miércoles anteriores vimos dos cosas en las que ellos son ejemplo. Vimos personas puras, ellos son personas puras, nosotros no solamente debemos cuidar esa pureza, sino imitar esa pureza. También vimos que son personas sencillas. Es fundamental que nosotros seamos personas sencillas. La palabra nos muestra cómo llegar a ser personas sencillas y tenemos a los niños como ese referente. Hoy vamos a ver personas decididas y en este aspecto definitivamente en general los niños no son ejemplo para nosotros, ¿cierto? A veces los padres mandan al niño, por ejemplo, a acostarse a dormir y están dormidos prácticamente. Pero ¿qué problema para irse a dormir? Porque les da miedo ir solitos o porque les da pereza, porque prefieren quedarse donde están. Y a veces dicen, no tengo sueño, y los voltea uno a ver y están completamente dormidos. Ellos no son personas decididas, ellos fluctúan mucho. Me acuerdo de un gatico, que ahora en la casa ya no es un gatico, sino un gatote. Ya creció más que todos los otros, pero él sigue siendo muy juguetón. Pero recuerdo cuando estaba muy pequeñito, era muy chistoso porque si se movía una lanita por ahí, empezaba a jugar con la lanita hasta que pasara un zancudo, porque dejaba la lana y seguía con el zancudo como que eso fuera lo último. Y si había un destello de luz, dejaba el zancudo y seguía con el destello. Entonces no tenía una decisión. A lo que se moviera, a eso le pegaba, a eso seguía. Los niños no son ejemplo para nosotros en eso. Nosotros tenemos que ser personas decididas, tenemos que actuar con una firmeza. Y eso es que vamos a hablar en esta noche. Así que esta noche, y si el Señor lo permite, el próximo miércoles vamos a ver dos cosas en las que los niños no son ejemplos, sino
contraejemplo. Personas decididas. Abramos ahora en nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 9, versos 24 y 25. 1 Corintios capítulo 9, versos 24 y 25. Dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Hermanos, nosotros en nuestro caminar con el Señor debemos cambiar la palabra caminar por la palabra correr. Nuestro caminar, no es que sea incorrecto decir, pero nuestro caminar con el Señor realmente no es un caminar, sino que es un correr. El Señor nos anima a correr, pero no de cualquier manera, sino de tal manera que obtengamos el premio. Y nos compara el apóstol Pablo aquí en 1 Corintios capítulo 9 con los atletas. Ustedes no saben cómo hacen los atletas, no los han visto, dice él. Ellos corren no de cualquier manera. Y para estar en forma, porque no solamente es la concentración en el momento, sino previo al momento. Yo recuerdo cuando hacían unos torneos de fútbol en la universidad, un mes o un mes y medio, a veces 2 meses antes del torneo, yo me empezaba a preparar. Y eso era efectivo, llegaba uno pero listico para resistir, para correr, para voltear, para agacharse, para todo. Pero había que tener una disciplina. Y había unas cosas que yo no podía hacer. Por ejemplo, siempre me gustó mucho jugar fútbol. Por la casa jugaba fútbol, pero en esos días yo no jugaba. Estaba aplicado a otra cosa. Tenía mi mirada en el torneo. Entonces yo no me iba a lesionar o a fatigar o a no hacer los ejercicios que necesitaba para prepararme. Me tenía que abstener de esas cosas. Pero un niño que le den un mecato antes del almuerzo, por ejemplo, que le den un brownie con helado antes de almorzar, y usted le dice, se lo come, pero se va a comer todo el almuerzo, ¿qué le va a decir el niño? Que sí. Y si usted le dice al niño, no, pero primero el almuerzo y después sí, él no lo entiende casi. Tiene que presionarlo mucho para que lo acepte. Para él es difícil abstenerse. Y si usted lo quiere embolatar de ese mecato, póngale otro mecato distinto, de pronto que le agrade más, y verá que ni voltea a mirar ya el mecato inicial. Porque no son personas decididas. Y muchas veces nosotros actuamos así, como personas no decididas. Empezamos a correr muy bien cuando en el camino una distracción y mermamos el ritmo. Paramos, mermamos y nos distraemos. A veces nos vamos por otro lado que no es. A veces seguimos corriendo, pero por donde no es. Y no corremos de tal manera que obtengamos el premio. Nosotros tenemos de parte de Dios unas promesas que van a ser efectivas en la próxima dispensación. En el milenio el Señor va a repartir unas recompensas. De hecho, algo que va a marcar el inicio de la próxima dispensación es un juicio que se llama el Tribunal de Cristo, donde el Señor va a dar las recompensas de acuerdo a lo que hayamos hecho mientras estamos en el cuerpo. En otras palabras, de acuerdo a esta carrera. Y esta carrera no la podemos correr como niños. Todo tiene su tiempo, pero ya no podemos correr como niños. Tenemos que correr como unos atletas disciplinados, que somos capaces de abstenernos de cualquier cosa que sea contraproducente, que no nos permita correr bien esa carrera, que nos va a distraer, que
nos va de pronto a provocar la eliminación de esa carrera y vamos a perder el premio. Dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 12, versos 1 y 2. Hebreos capítulo 12, versos 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermanos, nosotros tenemos una carrera por delante, y para correrla bien se requiere paciencia, pero también se requiere un enfoque. No podemos estar distrayéndonos con todas las cosas que vamos a encontrar en el camino, sino que nuestro enfoque tiene que ser el Señor Jesús, puesto los ojos en Jesús. Y lo menciona acá no como el Salvador, no como el proveedor, sino como el autor de la fe. Entonces, estamos poniendo nuestra mirada en el autor de la fe. Tenemos que andar, correr como él, con fe, no distrayéndonos, porque nuestros sentidos nos van a decir muchas cosas, nuestros sentimientos nos van a decir cantidad de cosas, nuestros sentidos y nuestros sentimientos van a decir: pare, no corra tanto, cójalo suave. Pero la palabra de Dios, ¿qué dice? Corra. No, esto ya no me lo aguanto más, pero es que dice: corra con paciencia. Entonces, si tenemos nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, vamos a actuar con fe y no por vista. Hermanos, si hay algo que nos engaña, son nuestros sentidos. Y otra cosa que nos engaña son nuestros sentimientos. Miren, de pronto los más jóvenes no han tenido muchos episodios de eso, pero después, ya con los años, después de tantas veces que hemos errado por seguir nuestros sentidos y seguir nuestros sentimientos, uno aprende ya como a ser más cauteloso. Por eso es que dicen que perro viejo, déjalo correr, ¿no? Sí, el perro viejo no. En cambio, un perrito, un cachorrito, se para un mosco y se corre detrás del mosco a ladrar. El viejo no, el viejo voltea a ver el mosco y ladra porque bueno, yo soy perro, no voy a perder mi dignidad de perro, voy a ladrar, pero ya no es ya no es. Nosotros aprendemos a tener una quietud, pero de jóvenes uno dice: no puede ser eso que estoy viendo, y empezamos, ya nos enojamos o nos alegramos. Ahora ya algo pasa, o sea, uno ya da un campo, una margen, y ya no nos engañan tanto los sentimientos ni los sentidos. Ya tenemos que actuar por fe, por fe. Oramos por esa persona y se agravó, no, esta persona, oremos para que se la lleve el Señor. Oye, ojo, los jóvenes no oren solamente por fe, lo que el Señor diga, no por sentimientos. Entonces, esa persona no le cae bien, entonces no va a orar por esa persona. No, tenemos que actuar es por fe, no por nuestros sentimientos ni por nuestros sentidos. La mirada puesta en Jesús, en Jesús. Acompáñame por favor a Job, capítulo 22, y miremos el verso 28. Allí antecitos de Salmos encontramos Job. Job, capítulo 22, el verso 28 dice: determinarás asimismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Hermanos, miremos este versículo con sobriedad. No sé a usted qué le parezca ese versículo, pero a mí me pareció un versículo hermoso, maravilloso, poderoso, pero miremoslo con
tranquilidad, con serenidad, ¿cierto? No vaya a suceder lo que le pasó a un pastor que estamos predicando, estamos en un círculo, entonces estamos hablando de cosas que se predican pero que no están en la Biblia. Entonces yo mencioné unos ejemplos y dije, por ejemplo, hemos enseñado y se sigue predicando que cuando un creyente muere se va derechito para el cielo. Y ese pastor que estaba por acá a la derecha y pegó el grito, ¡Gloria a Dios! Entonces yo me asomé y le dije, sí, pastor, muéstreme un versículo en la Biblia donde diga eso. Y entonces ahí sí se encogió a buscar. Y todos los demás pastores con los ojos clavados en el pobre pastor. Entonces les dije, ustedes también busquen uno y me dicen. Eso, si no estoy mal, fue a mediados del año 2017 y estamos en el 2024 ya casi a mediados y todavía no me ha llegado el primer versículo. Y si alguien que está aquí presente tiene uno, me lo da. Y si alguien que escuche o vea esta prédica en nuestro canal de YouTube tiene el versículo, lo coloca allí en los comentarios. Vea, aquí dice. No van a encontrar, así como ese hermano no encontró, ¿no? Porque no existe eso. Pero él se conmovió porque suena bonito y pegó el grito, ¡Gloria a Dios! Entonces, este versículo suena muy bonito y podemos gritar gloria a Dios, pero hay que mirarlo con tranquilidad. Dice una gran verdad, pienso yo, ese verso 28. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. Eso nos habla de decisión. ¿Vas a servirle al Señor? Sí, hágale. En un año, ¿qué debe estar haciendo esa persona? Y en 5 años, y en 10 años. Y si cambia de domicilio, ¿qué tiene que hacer? Si cambia de situación civil, ¿qué tiene que hacer? Y si cambia de trabajo, ¿qué tiene que hacer? Y si le fue mal económicamente, ¿qué tiene que hacer? Y si le dio una enfermedad terminal, ¿qué tiene que hacer? No, si ya no le sirve, ya le sigue sirviendo. Y si se muere, ¿qué tiene que hacer? Espera la resurrección y después de que resucite, ¿qué tiene que hacer? Le sigue sirviendo porque tiene que reinar por una eternidad. O sea, determina una cosa y eso le será firme. Los niños no. Hacen ese propósito, pero ahí tiene que estar el papá, la mamá acuñando, mirando, vigilando, haciéndole control. Hay niños muy juiciosos y esto no se trata de que sea desjuiciado, sino que se trata que son niños, están en una formación. Pero imagínate nosotros bien formados, ya pasados de forma y actuando así con indecisión. Un día sí, otro día no. ¿Le sirvo o no le sirvo? ¿Le sirvo o no le sirvo? No, tenemos que determinar una cosa y que esa cosa sea firme. Firme. ¿De acuerdo? Que sea firme. El versículo menciona una consecuencia de eso. Dice, y sobre tus caminos resplandecerá luz. ¿Por qué digo yo que hay que mirar este versículo? ¿Por qué le metí tanta cizaña a este versículo? Porque, hermano, miren el primer versículo del capítulo 22. Dice, respondió Elifaz temanita y dijo. ¿Usted recuerda quién es ese Elifaz? ¿Un amigo de quién? De Job. ¿Qué tal esos amigos de Job? ¿Buenos amigos? ¿Ah? Con amigos así, ¿para qué enemigos? Pero esas palabras del verso 28 ¿no son hermosas? ¿No son lindas? Y era uno de esos amigos que estamos diciendo que ¿para qué enemigos? Entonces, ¿está diciendo una verdad el hombre? Sí. O sea, plena, completa verdad de pronto no. Porque usted siempre que determine una cosa y usted sea firme en eso, ¿siempre le va a ir bien? No siempre. Aquí dice que como consecuencia le va a resplandecer luz. No siempre es así. Y porque no sea así no quiere decir, entonces esto no es la voluntad de Dios. Eso como que no es la voluntad de Dios, entonces cambio. Entonces ya no voy a quedarme firme en lo que ha determinado. No, mucho cuidado. Así hacen los niños, ¿no? Empiezan pero no siguen. No, tenemos que seguir. Pase lo que pasa. Si es algo de parte de Dios, determine
y quédese en firme, pase lo que pase. Miren, la victoria no espera, como hemos dicho acerca de la oración, la victoria no espera a mirar la respuesta de la oración, sino que la victoria es porque ya podemos orar y poner todo en las manos de Dios. Entonces, la victoria, cuando el Señor nos manda a hacer algo, no es cuando lo hacemos y que todo salió bien, no, sino por la obediencia. Una vez un pastor, el pastor Guido Isaac, no sé si lo recuerden, predicó, estamos allí en el local sobre la 34, y él predicó que el Señor bendice ni siquiera la diligencia, no bendice la inteligencia, no bendice la capacidad, no bendice la versatilidad, sino que bendice la obediencia. Entonces, pareciera que no, pareciera que esto por aquí como que no era, pero está obedeciendo lo que Dios dijo, sí, hágale, está en victoria. ¿Cuándo nos movemos de la victoria? Cuando desobedecemos. Hemos aprendido por años qué tenemos que hacer para disfrutar la bendición. Obedecer. ¿Y qué pasa cuando desobedecemos? Estamos llamando la maldición. Entonces tenemos que obedecer y quedarnos firmes en eso, pase lo que pase. No nos pareciera que no, pero si quiere confirme delante del Señor en oración, y si Él le confirma, entonces quédese firme, ¿de acuerdo? Por eso la alerta con este versículo, porque muchas personas, inclusive no que sean de mala fe, de mala voluntad, sino de buena fe, de buena voluntad, citan la palabra y dicen cosas correctas, pero no están en una actitud, en una posición correcta, no están siendo guiados por Dios en el momento de decirlo. Independientemente de lo que suceda, si determinamos una cosa que está en el Señor, debemos permanecer firmes en eso, ¿de acuerdo? Firmes en lo que el Señor nos haya mandado hacer. Miremos ahorita, por favor, antes de ir allá, quiero ahondar un poquito sobre este verso 28, por si alguien queda con alguna duda. Es que recordé de los dos árboles que son mencionados por nombre propio en el huerto de Edén, que lo recordamos hace poco. Uno se llamaba el árbol de la vida, ¿cierto? Y el otro se llamaba el árbol de la ciencia del bien y del mal, o el árbol del conocimiento del bien y del mal. No es que solamente hubieran dos árboles, había muchos árboles, pero estos dos tenían su nombre y estos dos fueron mencionados por el Señor. Y el Señor le dijo a Adán que del árbol de la ciencia del bien y del mal, de ese árbol no podía comer, porque si comía de ese fruto iba a morir. ¿Qué le dijo del árbol de la vida? No le dijo nada, pero al decirle que no comiera, al presentarle los dos árboles y al decirle que no coma de este porque tiene estas consecuencias mortales, le está insinuando que coma del otro. Sin embargo, ¿qué hicimos nosotros los seres humanos? Comimos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y como uno se llama árbol de la vida y el otro se llama árbol de la ciencia del bien y del mal, si se llamara árbol de la ciencia del mal, de pronto no nos acercábamos, pero es que se llama árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces nos apropiamos de la palabra que dice, escudriñadlo todo y retener lo bueno. Entonces vamos al árbol de la ciencia del bien y del mal para escudriñar el bien, el mal y retener el bien. Somos muy listos nosotros. Pero el propósito del Señor es que obedezcamos. Él nos dijo, no coman, no debemos comer. La tentación nuestra siempre es comer de ese árbol. Todavía, a pesar de las consecuencias tan funestas. Siempre, tristemente, estamos con esa tendencia. Nos pasa algo y corra para ese árbol. Vamos a ver si es bueno o malo. No, vaya delante del Señor. Y el Señor le dice una cosa que, incluso el Señor le puede decir una cosa que a usted le parezca peor, ni mala, sino pésima. Pero ¿quién se la dijo? El Señor. ¿Podemos confiar en lo que Él diga? Aunque no lo entendamos, aunque en el momento nos parezca lo peor. Sí, claro.
Y el Señor no nos va a dejar en vergüenza, porque Él siempre bendice la obediencia. Tenemos que ir al árbol de la vida para siempre, para todos nuestros asuntos. Estos hombres de pronto estaban bien intencionados, este amigo de Job de pronto estaba bien intencionado, pero definitivamente no fue al árbol de la vida, sino al árbol de la ciencia del bien y del mal. La manera de él expresarse allí tiene ese color, tiene ese sabor de bien y el mal. Y no solamente este versículo, sino usted puede analizar un poco más despacio los otros versículos de este capítulo y va a notar eso. Ese hombre estaba ahí bajo la sombra de ese árbol, dándole consejos a Job. Bueno, ahora sí pasemos, por favor, a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versos 14 al 16. Dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Note esto. Primero que dice el apóstol es para que ya no seamos niños fluctuantes. Los niños aquí ya no son ejemplo para nosotros, sino contraejemplo. Ya no debemos ser como ellos. En lugar de ser fluctuantes, debemos ser personas decididas. Aprendimos nosotros, o recordamos, o reafirmamos en el año, venga a ver si yo recuerdo, 2012, a mitad del año 2012, el segundo semestre del año 2012, que la vida eterna no se pierde. Lo vimos con la palabra, estudiamos, hicimos foros de preguntas y respuestas, ¿recuerdan? Algunos recuerdan. Han pasado unos años, ¿cuántos? 12 años. Hoy, ¿qué diremos hoy? Que la vida eterna sí se pierde. Ya vimos que sí. Y unos años después otra vez que no. ¿No? ¿Cierto? No podemos ser como niños fluctuantes. Hermanos, es delicado ser fluctuante con la palabra, porque si la palabra es lo que nos guía, entonces a veces nos vamos a la izquierda y otras a la, entonces no vamos a movernos, vamos a quedar paralizados. Hemos aprendido muchas cosas de la palabra y algo que el Señor nos ha regalado es esa capacidad de, sobre lo anterior, pararnos firmes, y eso es lo que nos ha permitido seguir, porque si vamos a estar dando tumbos sobre lo mismo que ya está supuestamente claro, entonces porque no está claro. Si el Señor nos mostró algo, nos paramos firmes sobre eso y seguimos, y eso es lo que nos ha permitido avanzar y ver algunas cosas de la palabra de Dios. Seguramente que faltarán muchas y posiblemente tendremos algunos errores, pero no por ser fluctuantes, es porque somos limitados y no hemos podido entender todas las cosas, pero no por falta de decisión. Si la palabra dice, algo que hemos aprendido, si está escrito, es la palabra de Dios y punto. No tenemos que darle vueltas. No podemos ver la palabra de Dios que dice algo y luego decir, así no es, no, así es. Como una prédica que compartimos en otra congregación que nos invitaron, el tema era, la palabra dice lo que dice. Porque la moda es decir que la palabra no dice lo que dice. Así que dice acá, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Cuando las personas se van de esta congregación a otro lado, me asaltan muchas preocupaciones. Una, que siempre está, es el asunto de la palabra. ¿Qué le van a enseñar en la otra, a donde se vaya? ¿Qué le van a enseñar? A los hermanos que se han tenido que ir para España, ¿qué les enseñan allá? Con algunos he hablado y les han enseñado cosas que no están en la palabra. Y no es por mala fe, no es que es un falso maestro. No, no es eso, sino que todavía no han visto algunas cosas.
Y se crea para estos hermanos una dificultad, porque ellos tienen que tener cierta aceptación de lo que están recibiendo y ser edificados allí, aunque saben la verdad, saben que están recibiendo cosas que no son. Es delicado y hay que mirar, no podemos ser niños fluctuantes. Esos niños fluctuantes son llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Es muy importante crecer espiritualmente. Mire que, ¿qué es lo contrario a eso? Lo contrario a eso es lo que dice el verso 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y luego menciona el cuerpo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas. Miren, el Señor nos da todo, nos blinda, nos protege, porque Él sabe nuestra necesidad. Nos habla de la edificación del cuerpo, la necesidad de la conciencia que somos parte de un cuerpo, la necesidad de seguir la verdad en amor para, ahora sí, crecer, eso es lo contrario. Pero si no tenemos la noción de cuerpo, que somos una parte del cuerpo, miembros del cuerpo, si no nos interesa crecer, si no nos interesa seguir la verdad en amor, entonces vamos a quedarnos chiquitos, como niños fluctuantes. Y entonces gente se va para el catolicismo romano, se van para religiones judaizantes, o se van para la religión evangélica, que es tan complicada. Se van a sitios donde les van a enseñar cosas que no están en la palabra. Eso es lamentable. Entonces, si estamos en el cuerpo, debemos preocuparnos por nuestro crecimiento. Y nuestro crecimiento no es un crecimiento aislado del cuerpo. Usted se imagina que esta oreja sí me creció bastante, pero digo yo, ¿qué tal que me hubiera crecido más? Y mi cuerpo no hubiera crecido juntamente? No, sería monstruoso. El cuerpo tiene que crecer todo juntico. Mucho cuidado con eso. No podemos ser, en este caso sí no podemos ser como niños. No podemos ser fluctuantes. Si tenemos esa situación que no tenemos decisión, sino que fluctuamos y un día creemos que la palabra de Dios dice una cosa y el otro día creemos otra, entonces pidámosle ayuda al Señor. Él sabe lo que necesitamos. Necesitamos que Él nos guíe en nuestro crecimiento. Debemos crecer, debemos seguir la verdad en amor. Seguir la verdad en amor. Anhelo que alguna de las personas que se han ido de la iglesia, tal vez por curiosidad o cariño, qué sé yo, escuche esta prédica y revise lo que le están enseñando. No es cualquier cosa, no, es la iglesia en cualquier parte, no es en cualquier parte. La palabra de Dios no es cualquier cosa, la palabra de Dios es la palabra de Dios y dice lo que dice. No puede ser un día una cosa, otro día otra cosa, no es así. No es así. Sí importa lo que nos predican. Vamos entonces a Santiago capítulo 1, el verso 8. Santiago 1:8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hombre de doble ánimo. ¿Qué le falta a un hombre de doble ánimo? Decidirse. En el capítulo 1, Santiago dice esto acerca de la oración. ¿Recuerdan? No sé si lo recuerdan. Que hay que orar con fe, hay que orar creyendo, porque si uno ora y no cree, pues lo normal es que no reciba nada. Tiene que orar creyendo. Pero el hombre de doble ánimo está orando y como el taxista, ¿no? Que se encomienda a Dios, pero también a la Virgen, a la patica de conejo, a la herradura y todo eso. Un poco de cosas que cuelga ahí en el espejo retrovisor. No, nosotros tenemos que orar creyendo. La oración nuestra no puede ser la oración de un niño, sino de una persona decidida. ¿Qué es la oración? Es hablar la voluntad de Dios. Entonces
Consultamos la voluntad de Dios. Una vez que pensamos que ya tenemos la voluntad de Dios, entonces declaramos la voluntad de Dios. Punto. Firme. No parece. No me interesa. Es por fe. Estoy orando creyendo esto. No podemos ser de doble ánimo en la oración, ¿de acuerdo? En el capítulo 4, Santiago capítulo 4, verso 8, dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Allí nuevamente se habla de doble ánimo. En el capítulo 1, acerca de la oración. En el capítulo 4, acerca de la amistad, del amor al mundo. Entonces, si en el contexto del capítulo 4 estamos sirviendo al Señor, pero amamos al mundo, vamos a tener intereses compartidos. Nos va a interesar las cosas del reino, las cosas de la iglesia, las cosas del Señor, pero también las cosas mundanas. Entonces, a veces trabajamos para lo uno, a veces trabajamos para lo otro. Y es una inconstancia, así como los niños. Le trajeron un chocolatín mejor, ese es. Si le traen ese chocolatín, pero le traen dos de los mismos, ¿qué prefiere? ¿Uno o dos de los mismos? Dos de los mismos. Entonces, fácilmente va a cambiar. Nosotros debemos tomar una decisión y quedarnos firmes en eso. Lo que nos muestra el Señor, eso lo tenemos que hacer. Si tenemos un problema de doble ánimo, vamos delante del Señor. ¿Para qué? Miren lo que dice el versículo 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Ese es como el primer paso, acercarnos a Dios. En su misericordia podemos tener la fuerza, la capacidad de buscarlo, de acercarnos a Dios. Y como aprendimos en Juan capítulo 15, nos acercamos a Él y Él se acerca a nosotros. Tenemos que tomar la iniciativa. En Juan 15 lo que dice es: permanecemos en Él para que Él permanezca en nosotros. Aquí Santiago dice: nos acercamos a Él y Él se acercará a nosotros. Nosotros tomamos la iniciativa, porque nosotros somos los que variamos, nosotros somos los de doble ánimo, el Señor no. El Señor es de una sola pieza. Él es luz y no hay ninguna tinieblas en Él, luz. Nosotros no, nosotros somos a veces como una luz pero navideña. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Acercarnos a Dios. La siguiente etapa, ¿qué es? Dice el verso 8: pecadores, limpiad las manos. Tenemos que confesar nuestros pecados y que el Señor nos limpie de toda maldad. Nos hemos contaminado, que Él nos limpie. Pero no queda todo allí, hay una tercera etapa y no la podemos descuidar. ¿Cuál es? Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. El corazón está impuro, tiene una mezcla, está contaminado. ¿Contaminado con qué? En el contexto del capítulo 4, con cosas mundanas. Entonces, hagamos la renuncia, renunciamos a esto del mundo, solamente me quedo con las cosas del Señor. Soy del Señor, en fin, todo lo que el Señor nos dé en el momento. Soy del Señor, le pertenezco a Cristo, en Él estoy completo, Él me llena de luz, su luz disipa las tinieblas, que purifique nuestro corazón. Y ahora sí podemos seguir nuestra carrera en el Señor. No podemos ser definitivamente como niños fluctuantes, debemos ser personas decididas. Amén. Dígale a las personas que están ahí cerquita de usted, dígale: sea decidido, sea decidida. Y personas decididas. Amén. Pongámonos en pie y terminemos orando. Amado Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu gran amor y misericordia. Gracias por tu palabra. Gracias por edificar la iglesia teniendo a los niños como referencia, Señor. Y esta vez queremos nosotros bendecir a los niños, cuidarlos y que ellos aprendan. Ahora es por nuestro ejemplo que tienen que determinar algo y ser firmes en eso, ser juiciosos, concentrados, con la mirada puesta en ti. Ayúdenos, Señor, a no distraernos con cuanta cosa encontramos en el camino, sino tener nuestra mirada fija en ti, autor y consumador de la fe. Ayúdanos a correr bien esta carrera para obtener el premio, para darte gloria cada día, Señor. Te damos alabanza en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.